¿Cómo están mis hermanos? Buenas noches, Dios les bendiga. Es para mí un gusto, un placer estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo una pequeña enseñanza, especialmente para nosotros los varones, ¿no? Como cabezas de hogar, como líderes que Dios ha puesto en cada familia, tenemos una responsabilidad grande. Entonces vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos tus infinitas bondades. Gracias, Señor, por los privilegios, por los talentos, por los dones, Señor, que tú has repartido conforme a tu voluntad, Señor. Gracias por permitirnos ser herramientas útiles en tus manos, bendito Dios. Y te rogamos que tú tomes el control de este tiempo, bendito Padre. Te ruego, Señor, que tú nos guíes, nos hables, Señor, nos dirijas, Padre, para poder ser mejores cada día, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, bendito Padre, y te agradecemos, Señor, tu cobertura, tu presencia, tu respaldo, Señor, aquí en este y ahora, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, ¿sí? Capítulo 1, versículo 28. La palabra del Señor dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Bien, señorear significa ejercer absoluta autoridad, ¿sí? Y control sobre algo. Dios es quien tiene la última instancia. Él es el que gobierna la tierra y ejerce su autoridad con cuidado amoroso. Entonces, ese es el ejemplo que el Padre nos da a nosotros los varones, que tenemos que guiar a nuestras familias, ¿verdad? Como cabezas, como sacerdotes del hogar. Y cuando Dios delegó esta parte de su autoridad al ser humano, al hombre sobre todo, ¿verdad? Esperaba que nos hiciésemos responsables del medio, ¿sí? Y de las otras criaturas que comparten nuestro planeta. No debemos ser descuidados ni derrochadores al llevar a cabo la tarea encomendada por Dios. Por cuanto Él fue cuidadoso al crear la tierra, no debemos ser negligentes al atender de ella, ¿verdad? Él dijo, la palabra de Dios dice que todo lo que hizo Dios lo hizo bueno. Él vio que todo era bueno. Entonces, para llegar a esta responsabilidad, nosotros los varones pues tenemos que aprender también a madurar, ¿verdad? Hay un pequeño como chiste, ¿verdad? Que dice que pregunta: ¿cuál es la diferencia entre los bonos de gobierno y el hombre? Alguien respondió por ahí que los bonos maduran. ¿Qué nos habrá querido decir? Pues ahí vamos a ver. Bien, el significado es diferente para nosotros. Los hombres no maduran automáticamente con la edad. Ay, ay, ay. La madurez se mide por la aceptación de responsabilidades. En el hombre se mide por la responsabilidad en la mayordomía que le da Dios para guiar, para cuidar y gobernar. Es el pasaje que leímos primero en Génesis 1:28. Dios nos dio la autoridad de guiar, de cuidar y de gobernar. Y cada hombre desde Adán ha recibido el mismo encargo. Entonces, vamos a hablar un poquito de la vida de Daniel, ¿verdad? Sabemos que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, ¿verdad? Muy joven, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en Daniel capítulo 1. Leamos un poquito la historia, en el cual Daniel fue llevado esclavo a Babilonia, ¿verdad? Dice que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Entonces, ahí fueron llevados cautivos, esclavos, ¿sí? Entre ellos fue Daniel, y Daniel era un joven adolescente, pero ya había alcanzado la madurez en el conocimiento obtenido como niño. ¿Por qué? Se cumple la palabra. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Daniel tenía conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Él tenía una madurez espiritual a su corta edad. Es por eso que eso le permitió ganarse el aprecio, ganarse la gracia de parte del rey. Sabemos la historia que él tuvo un sueño, ¿verdad? Nadie lo podía interpretar. De hecho, pues ni el mismo rey se acordaba del sueño, que él amenazó a sus magos, a sus brujos de ese tiempo, ¿verdad?
que les decía que si no le recordaban el sueño y no se lo interpretaban, pues eran dignos de muerte, ¿verdad? Pero Daniel, al escuchar esto, en el capítulo 2 de Daniel vemos que él se presenta voluntariamente. Él dice: rey, dame un tiempito, yo voy a orar a mi Dios, ¿sí? Para que me dé el sueño y la interpretación. Entonces, eso es una madurez a corta edad. Por eso es necesario, en alguna otra enseñanza decíamos que como padre de familia tenemos que enseñarle a nuestros hijos a orar, ¿verdad? Fue en un tema de oración. Y es necesario esto, que nosotros como padres, ¿sí?, maduremos en esa parte para ser el ejemplo para nuestros hijos y poder que ellos también puedan madurar a corta edad o a larga edad. Como decíamos al principio, pues la madurez no es la edad, ¿verdad? Sino el cargo del tipo de responsabilidad que uno aprende a llevar desde muy pequeño hasta su edad adulta, ¿verdad? La madurez de Daniel fue un proceso personal de desarrollo en una serie de etapas. Su enfoque serio, disciplinado y de mentalidad espiritual a su tierna adolescencia, ¿verdad?, produjo el fundamento para toda una vida. Sabemos el final de Daniel, quién llegó a ser Daniel después, también un gobernador de esa provincia. Pero todo esto viene desde su madurez. ¿Cómo él tuvo madurez a su corta edad? Pues sus padres también ya tienen que haber sabido la palabra de Dios, ¿verdad? Y ellos sabían que instruyendo al niño, desde pequeño, en sus caminos, ¿verdad?, él iba a obtener una madurez espiritual. Lamentablemente hoy en día pues vemos que padres de familias se dedican a muchas cosas menos a enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Y eso es algo triste, porque yo también vengo de un contexto así, ¿verdad? En el caminar pues todos nos hemos desviado en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad? Pero llega un momento en que, perdón, Dios te va a recordar la palabra de Él, ¿sí? Veamos lo que dice Daniel capítulo 2, versículos 13 y 19. ¿Sí? Lo que les decía, ¿no? Él pidió tiempo, le pidió al rey. Dame tiempo, oh rey, dice, para poderle consultar a mi Dios. Y Daniel no iba a consultar a cualquier Dios. Él estaba muy seguro, muy maduro de quién era Dios. Y Dios, ¿sí?, en respaldo a esa fidelidad de parte de Daniel, en respaldo a esa gratitud, a ese agradecimiento, ¿verdad?, de saber que a pesar de las tribulaciones, a pesar de las situaciones que él vivía como esclavo, ¿sí?, Dios lo respaldó. Entonces le da el don de interpretación de sueños, ¿verdad? Porque Daniel sabía que todo el conocimiento solamente proviene de Dios. No son los títulos, no es la cantidad de plata que tengas, ¿verdad?, lo que te hace más. Es la humildad delante de Dios, el reconocer que Dios es alto y sublime. Él es el soberano de todo, ¿sí? Entonces, el más grande no era el que había adquirido de sus maestros de Israel. O sea, Daniel sabía la Torá, la palabra, la historia de Israel, ¿sí? Pero eso no lo hacía él sentirse grande, ¿sí?, sino que él tenía algo muy lindo. Él tenía una capacidad de saber conocer la voz de Dios. Él había desarrollado ese don, que es lo que nosotros tenemos que enseñarles, y tenemos también que seguir aprendiendo, a seguir desarrollando el oído, a conocer la voz de Dios. Y este don lo obtuvo por su vida de devoción al Señor, ¿sí? Entonces nosotros, para alcanzar esta madurez espiritual como cabezas de hogar, tenemos que dedicarle tiempo al Señor. No es cualquier tiempo, ¿sí? No es cuando tengo tiempo, sino que esto es a diario. Este es el diario vivir, el diario respirar. ¿Cuántas veces respiramos al día? Yo sinceramente no lo sé, pero sé que son muchísimas, ¿verdad? Entonces así debe ser nuestra vida de devoción al Señor. Porque la obra de Dios no ocurre por voluntad del hombre, ¿verdad?, ni por voluntad de la carne, sino por la voluntad de Dios. Filipenses 2:13 dice que el Señor pone el querer como el hacer su voluntad. Entonces la obra de Dios no ocurre por nuestra propia voluntad, ¿sí? Para Dios es un placer responder a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, ¿sí? Tenemos el vivo ejemplo de Daniel. Él pidió tiempo. ¿Dónde está nuestro tiempo?
¿verdad? Y Dios le respondió a Daniel, porque en Proverbios 3:32 dice la palabra que el secreto de Dios es con los justos. Veamos en otra versión que dice Proverbios 3:32. ¿Sí? El secreto de Dios es con los justos. Dios se revela a sus hijos, no se les revela a cualquiera. Entonces, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Sí, veamos otra versión, a ver cómo nos enseña la palabra de Dios con respecto a esto. Palabra de Dios para todos. Porque el Señor detesta al perverso, pero es el mejor amigo del hombre honesto. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a ser honestos con el tiempo que Dios nos da, en esa comunión íntima que tenemos con el Padre, en esa relación, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a escoger la madurez. ¿Sí? Cuéntale una historia que habían dos señores que llegaron a una ciudad y el uno por querer sobresalir, todo era maquillaje, pero el otro se demostró tal cual era, sí, reconociendo, ¿sabe qué? Me falta estudio, me falta aprender un poquito más, estoy aquí también para aprender, me gustaría aprender de ustedes, mientras tanto que el otro no, el otro se creía el sábelo todo, pero eso es inmadurez. Entonces el otro demostraba madurez, el reconocer nuestra falencia, el reconocer nuestras debilidades, el reconocer que no podemos, ¿sí? Eso es madurez. El pedir ayuda, el decir, ¿sabe qué? Necesito esto, ayúdeme, no entiendo, explíquemelo. Eso es madurez. Entonces, este señor se dio cuenta, pues no, que todo era maquillaje, ¿sí? Que su madurez espiritual en relación con esa gente que él se rodeaba, ¿sí? No era acorde a lo que Dios le había prometido, ¿verdad? Entonces, el hombre que reconocía su incapacidad, ¿sí? Estaba demostrando madurez al reconocer sus falencias. Incluso él decía que él tenía una vida que llegaba a su casa y corría a ver televisión con la esposa, ¿verdad? Entonces, él un día decidió, ¿sí? Ya no llegar solamente a su casa a ver televisión o a jugar con el celular y todas esas cosas que hoy en día lamentablemente es lo primero que se hace al llegar a la casa. Sí, él decidió y dijo a su mujer, ¿sabe qué? De aquí en adelante ya no vamos a ver televisión. De aquí en adelante yo voy a volver a leer la palabra de Dios. Yo conozco muchos pasajes, yo me sé muchas Biblias, ¿sí? Yo he estudiado mucha teología, pero me es necesario volver al primer amor. Él reconoció, ¿sí? Que la relación con Dios estaba quebrándose, porque pensaba que con lo que ya sabía ya era suficiente, ya le era maduro espiritualmente. Pero no, no es así. Entonces, él entendió, perdón, él entendió el mensaje y dijo, no. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Que en medio de los chanchitos, en medio de la comidita de los chanchitos, de los algarrobos, ¿verdad? Dice que volvió en sí y dijo, hey, ¿yo qué hago aquí? ¿Verdad? Y él reconoció, he pecado contra el cielo y contra ti. Sí, entonces este hombre de esta historia también decía, hey, tengo que volver al primer amor, ¿qué me está pasando? ¿Dónde está al Dios que yo sirvo? ¿Dónde le dejé? Porque Dios nunca nos deja, Él nos prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Nosotros somos los que nos alejamos por nuestra inmadurez. Este hombre reconoció que era de espíritu pobre. Otra cosa es ser pobre en espíritu, como habla Mateo 5. Pero este hombre reconocía que tenía un espíritu pobre. El hombre gritaba, el hombre lloraba, el hombre desesperadamente decía, no, yo tengo que volver al primer amor, tengo que volver al primer amor, ¿qué me está pasando? Entonces, muchos de nosotros hoy en día hemos hecho esas cosas. Ahora con el pretexto de que ya no están abriendo los templos, muchos se han alejado de las cosas de Dios, ¿sí? No estoy criticando, no estoy juzgando. A mí también me pasó una temporadita que me estaba enfriando, tengo que reconocerlo, pero es necesario que volvamos a nuestro primer amor, que volvamos a los rudimentos antiguos, dice la palabra de Dios, ¿verdad?
Entonces este hombre llegó a su casa y dijo a la esposa, hasta ahí nomás con la televisión, hasta ahí nomás con los celulares, ¿sí? Llego a mi casa, apago todo. Y continuó leyendo noche tras noche, orando fervientemente a Dios, para que Dios le diera un corazón grande. ¿Se acuerdan de David, lo que decía en Salmo 51:10? Recordemos, Salmo 51:10, el rey David, después de lo que él vivió, de lo que él pasó, del error que él cometió, ¿sí? Él reconoció su falla y él dijo en el 51:10, dijo, Señor, Dios mío, crea en mí un corazón limpio y renueva en mi interior tu espíritu fiel. Entonces, mis hermanos, el llamado en esta enseñanza es que volvamos al primer amor. Roguemos a Dios que nos devuelva ese gozo de esa salvación que Él no nos ha quitado por si acaso. Nosotros somos los que hemos dejado atrás por muchas causas, ¿no? Circunstancias, a lo mejor preocupaciones, ¿sí? Entonces tenemos que volver al primer amor. Y este hombre de esta historia pues dice que finalmente él sintió el cambio al tomar una decisión en firme, una decisión con madurez, una decisión en la cual estaba en juego, ¿sí? Su familia, su hogar, su ministerio, su trabajo, su destino eterno, ¿verdad? Entonces dice que esta actitud de madurez, de reconocimiento que estaba fallando, pues dice que él vino a sentir un nuevo amor hacia Dios, ¿verdad? Y la oración se convirtió en algo más que un deber, ¿sí? Orar no es una obligación, va más allá de eso, ¿sí? Es un asunto estrictamente personal entre Dios y cada uno de nosotros, porque orar a Dios, hablar con Dios es un privilegio, ¿sí? Es un privilegio poder acercarnos al Padre y decirle, papá, aquí estoy. He vuelto a nacer, deseo restaurar esa relación contigo. Eso es madurez. Y lamentablemente, pues como seres humanos a veces nos cuesta madurar, nos cuesta reconocer, ¿sí? Mucha gente se cree infalible, mucha gente se cree intocable, sobre todo los varones por esto del machismo y que el hombre no es para la cocina y el hombre no debe lavar los platos. Es algo que le han metido en la cabeza desde niño, pero la Biblia nos enseña diferente, ¿verdad? Entonces los hombres que escogen madurar, maduran. El que no escoge madurar, pues lamentablemente seguirá viviendo de tumbo en tumbo, ¿sí? De tristeza en tristeza, cuando la Biblia nos enseña que tenemos que vivir de victoria en victoria. Por eso los pasos de un hombre justo son ordenados por el Señor, dice Salmos 37:23. ¿Sí? La vida se vive en niveles, vamos, paso a paso. Esto no es de competencia. ¿Sí? En el crecimiento espiritual no hay edad de retiro. En los caminos del Señor no hay jubilación. Vamos a alabar a Dios por la eternidad. Porque un ejército marcha horizontalmente. ¿Sí? Sabemos, un ejército tiene rangos, van niveles subiendo, pero van pisando el mismo terreno. Así debemos ser nosotros como cristianos. Y la madurez no llega con la edad, sino comienza con la aceptación de la responsabilidad. Entonces, la pregunta del millón, ¿estamos siendo responsables con lo que Dios nos ha entregado a nosotros? Pues si no lo estamos siendo, tenemos que madurar. ¿Sí? La verdadera madurez comienza con la fe y culmina en la caridad, la plena expresión del amor. Entonces, mis hermanos, mis amigos que me están escuchando a través de este medio, esta es la enseñanza para el día de hoy. Queremos decirles que, animarles, exhortarles que tomemos las cosas del Señor con mucha madurez. Sabemos los tiempos que estamos viviendo, son tiempos difíciles, pero como alguna vez lo dije, a nosotros como cristianos no debe sorprendernos estas cosas, ¿no? Antes mejor debe llevarnos a estar más aferrados a las cosas de Dios, a estar más maduros en las cosas del Señor y seguir adelante en sus caminos. Eso es, mis hermanos, por ahora. Les agradezco su tiempo, le agradezco a Dios por la oportunidad que nos da de estar acá presentes. Sí, vamos ahora para agradecerle al Padre por esta pequeña enseñanza. Dios, una vez más agradecemos tu voluntad,
tu gracia, tu amor, tu misericordia, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que hemos estado fallando como hombres, señores, en nuestra inmadurez espiritual, en nuestra inmadurez, Señor, humana. Perdónanos, bendito Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a ser mejores cada día, Señor, a levantar nuestra responsabilidad primeramente delante de ti con el ministerio que nos has dado, Señor, y ser ejemplo, Señor, testimonio para nuestras familias, Dios. Te agradecemos, Padre bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.